Bueno, pues buenas tardes. Nos acompaña Jordi Guimares, que es el subdirector general del Ministerio de Industria. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bienvenido a Transfiere, un año más. Un año más y bueno, parece que volvemos a la normalidad, ¿no? Es decir, que yo lo he visto más lleno que nunca y eso refleja las ganas de volver a la normalidad y esperemos que esta sea la última ola, la que hemos vivido con Omicron y que de verdad podamos volver a hablar de cuestiones más, volver a ser aburridos, ¿no? Volver a hablar de cuestiones cotidianas y de no estar con esa tensión que tiene la pandemia, ¿no? La verdad es que ya apetecía, ya había ganas, como dices tú. Vamos a centrarnos muy bien un poco en tus competencias dentro del Ministerio que reflejan un poco dos partes, ¿no? Lo que sería la digitalización de la industria, que me gustaría conocer tu opinión en cómo está en estos momentos el estado del arte de la digitalización de la industria. Bueno, vamos a ver, la realidad es que la digitalización en general, en ámbito general, yo no solamente industrial y basándonos en DESI, España tiene margen de mejora, tiene mucho margen de mejora y es lo que esperamos que con estos fondos, con los fondos Next Generation, uno de los 3-4 vectores que tienen es la digitalización y ahí hemos puesto un foco muy importante en los programas de digitalización industrial, Activa Industria el primero, pero tenemos un elenco de programas de muy grano fino, en el cual, focalizándonos en la industria y focalizándonos en la digitalización industrial, diseñamos y acompañamos a las empresas industriales en su digitalización, que no es otra que en su optimización en cuanto a procesos, en cuanto a capacidad de productos y en cuanto a servicios, ¿no? Ahí los datos que tenemos son los datos de DESI, más algunos que tenemos nosotros a través de nuestro barómetro con la herramienta ADA, que nos permite tener tomar la temperatura al sector y desde luego el margen de mejora es mucho, pero tenemos 5 años por delante con este primer tramo de los fondos, pero también con el segundo tramo de los fondos, en el cual yo creo que vamos a cambiar y espero y desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para que esto cambie y para que esto sea una realidad y que estas empresas que a priori no saben ni por dónde empezar, nosotros les acompañemos en todo el ciclo. Honestamente creo que las herramientas las tenemos y las tenemos bien definidas, más luego las nuevas herramientas que hemos definido en un ámbito más integral como son los PERTES. Pero ahora lo que nos toca es vender. Yo creo que nos toca vender, nos toca estar aquí y nos toca salir y que el Ministerio, que las organizaciones, que las administraciones públicas comuniquen esos programas que tienen a la sociedad y que la sociedad no los vea como un impedimento, porque a veces lo desconocido no se aborda lo desconocido y eso redundaría en una pérdida de un tren que no podemos perder en el ámbito económico y en el ámbito social. Sí, a ver cómo reaccionan, ¿no?, las pymes quizá más tradicionales, ¿no?, a todo este proceso de digitalización. Sobre todo, más que tradicionales, yo entiendo la pyme está en el día a día, es decir, lo conozco bien y la pyme al final está lo que se dice, ¿no?, está en lo urgente y no en lo importante. Y a veces para optar a una serie de proyectos porque se establecen así, porque los policy makers, ¿no?, estamos y conocemos bien cuál es la realidad en cuanto al diseño de unas políticas públicas, nos exigen una serie de especificaciones en cuanto a horas hombre dedicadas, a tipo de inversión, a gastos elegibles, no elegibles, que hace que una pequeña empresa, a lo mejor una mediana ya no, pero una pequeña empresa diga, pues mira, para esto me va a generar tanto trabajo que para el volumen de dinero que voy a solicitar, pues no me interesa. Y en ello estamos, es decir, vamos a tratar de simplificarlo, vamos a tratar de ser divulgativos. Creo que la otra parte que llevo, que es la parte de clústeres, va a ayudar mucho, es decir, para eso están los clústeres, para hablaremos de ellos. Hacer esa correa de transmisión y bueno, pues yo soy optimista, ¿no? O sea, creo que hay que ser optimistas, esa es clave, ¿no? Me quedo con los dos tips. Puede ser mejorable, pero también soy optimista, así que vamos bien. Efectivamente, la otra pata de la que depende tu subdirección general es la responsabilidad sobre los entornos colaborativos, que son evidentemente los clústeres, ¿no? ¿Cómo se configuran en España? Dámonos así unas... Para alguien que no tenga ni idea de qué son los clústeres, ¿no? Podríamos decir que los clústeres son asociaciones empresariales, pero que prestan unos servicios añadidos
de mucho más calado lo que una mera asociación empresarial que, bueno, lo único es, bueno, lo único y no lo único, ¿no? Es fijar la posición de determinados aspectos regulatorios a los policymakers, ¿no? A nosotros, que somos los que desarrollamos la normativa, ¿no? o determinadas acciones o determinadas políticas públicas, ¿no? Es decir, el unificar en una sola voz o en varias, en menor cantidad, no podemos atender a los 2,8 millones de empresas, ¿no? Y sí que es verdad que es una buena manera de canalizar esta parte de las asociaciones empresariales, pero también las asociaciones empresariales pueden realizar servicios específicos para sus asociados de un alto valor añadido. Presentarse a asesoría, formación, presentarse a proyectos europeos, proyectos de I+D españoles o de ámbito también regional, y ahí los clúster creo que suplen esas carencias que tienen sobre todo las pequeñas y las medianas empresas para poder conformar y articular un proyecto que en condiciones pueda ir adelante. El ejemplo claro es, uno puede tener una idea muy buena, pero tan importante de cara a nosotros, porque la administración es garantista, es decir, nosotros nos creemos a priori lo que nos está presentando, pero claro, tenemos que, como el dinero es público, tenemos que ser muy garantistas en que lo que se nos presenta es correcto en el fondo y en la forma. Y eso es lo que ayuda al clúster a sus asociados a poder conformar proyectos de gran calado y poder crecer y cooperar en estos proyectos. Y bueno, pues ahí la verdad que agradecido también a los clúster y agradecido también a todo el ecosistema que pueda llevar adelante esta serie de proyectos y a las empresas que no les dé pereza, ¿no? Es decir, que se metan en los clúster y que vayan adelante. Muy bien, bueno, como sabéis, se ha puesto en marcha la iniciativa del Instituto Ricardo Valle aquí en Málaga y me gustaría conocer tu valoración. ¿Qué opinas? ¿Es un reto? Bueno, ¿es una iniciativa? Conozco la iniciativa. Conozco la iniciativa a raíz de... en la subdirección hemos estado llevando y seguimos llevando el IPCEI de microelectrónica, que son los Important Projects for Common European Interest, que son proyectos de cadena de valor europeos en los cuales tratamos de focalizar en aspectos específicos que necesitan ayudas de especial calado, ¿no? En concreto, en el ámbito de la microelectrónica, se ha visto y se está viendo y se está experimentando, ¿no? En nuestras propias carnes que España, como segundo fabricante de coches de Europa, estamos sufriendo la crisis de los microchips. Es decir, no tenemos microchips, no tenemos semiconductores para poder fabricar al ritmo que podríamos fabricar y al ritmo sobre todo que la demanda nos está exigiendo, y tenemos que tener una autonomía estratégica en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el Instituto Ricardo Valle, bueno, pues es uno de los entes que se han presentado a este programa europeo que coordinamos desde el Ministerio y en el cual entra un abanico muy amplio de proyectos que se canalizan a través de este instituto y que tiene como foco vertebrar un hilo conductor en el ámbito de la microelectrónica en España, ¿no? Y bueno, yo tengo una valoración evidentemente positiva en este sentido, ¿no? O sea, con esto. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Bueno, la verdad es que estamos casi cerrando este primer día de la 11ª edición de Transfiere. Y la verdad es que te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos de tu tiempo y la verdad es que siempre es un placer poderlos compartir contigo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vosotros y el placer es mío y la verdad que es también nuestro deber y nuestra obligación el dar a conocer los programas públicos y el poder llegar al máximo número de personas posibles para poder entre todos modernizar el sector industrial, modernizar el sector empresarial y por ende modernizar nuestra sociedad y vivir en un país con una cohesión social y unos índices de desarrollo mayores, ¿no? Gracias, Jordi.